Bien, en el caso del organigrama, nosotros lo habíamos visto cómo diseñarlo dentro de PowerPoint, utilizando la herramienta de los Smart Arts. Dentro de los Smart Arts, en jerarquía teníamos los organigramas. Estas mismas opciones las vamos a encontrar también dentro de Word. Voy a dejar un poquito. Desde la opción de insertar, Smart Art, aparece exactamente el mismo cuadro. Y desde jerarquía están los organigramas. Si bien yo lo puedo armar en PowerPoint, sacar una fotito o guardarlo como imagen y traerlo al Word, también está bueno saber que desde el Word podemos crear estos diseños. Vamos a dividir la pantalla, así puedo ver mejor. Acá, por ejemplo, tengo una hoja que está en formato horizontal, así que esto voy a estirar un poquitito más. Me voy a ir hasta disposición, que sería la configuración de la página, y la orientación la voy a pasar a horizontal. Así tengo mucho más espacio. Después, acá tenemos una figura que es la principal, y de esta figura se desprende un asistente, que sería el subdirectora. Este asistente no tiene conexión directa con el resto, por lo tanto la coordinadora viene directamente del director. Así que hasta acá tenemos, por un lado, director, tenemos acá el auxiliar, y tenemos uno que es la coordinadora. Después, de la coordinadora se desprenden 3 piezas. Estas 2 piezas que están acá no las vamos a utilizar, así que las voy a seleccionar y las voy a suprimir. Y ahora, desde esta pieza, en el panel superior, vamos a encontrarnos con herramientas de Smart Art. Y desde el panel Crear Gráfico, vamos a poder añadir formas. Si nosotros hacemos un clic, automáticamente se va a desprender un compañero de trabajo. O sea que sería coordinadora y un segundo coordinador. Por lo tanto, si yo quiero más opciones de distintas piezas, auxiliares, compañeros de trabajo, entonces tengo que hacer clic en la flechita que apunta hacia abajo. Y desde ahí tengo más opciones. Acá lo que voy a hacer es agregar una forma debajo, como para indicar que este nivel viene de este que se encuentra acá. Vuelvo siempre nuevamente, coordinadora, agregar forma debajo, coordinadora, agregar forma debajo. Lo que es el diseño que se presenta de esta forma, eso lo podemos cambiar seleccionando la figura principal, o sea, la figura padre, que es esta que se encuentra acá, porque de acá es donde se desprenden el resto de las piezas. Por lo tanto, selecciono el recuadro y desde diseños de Smart Art voy a cambiar la apariencia de esta figura, o sea, el diseño. Acá por defecto está dependientes a la derecha, dependientes a la izquierda sería lo mismo, pero mirando en la otra orientación. Ambos, por ejemplo, si acá hubiera 4, me pondría 2 de un lado y 2 del otro. En este caso sería estándar, para que coloque la información una al lado de la otra. Y acá vienen las áreas. Área inglés. Y área portugués. Y después de cada uno se desprenden 3. Así que vamos acá, debajo, y siempre seleccionando el primero.
Ya que si yo, por ejemplo, no vuelvo a seleccionar área computación y lo dejo tal cual como está, cada vez que yo seleccione la opción de agregar forma de abajo, me lo agrega después de la última figura que está seleccionada. Así que sí o sí, tiene que salir de acá. Nuevamente. Ahora sí. Y cargo el resto de los datos. Y ahí quedaría. Desde las esquinas podemos cambiarle el tamaño, así ocupa un poquito más de espacio. Y después, así como está seleccionado, tenemos la sección de cambiar colores, donde Word nos ofrece una lista de perfiles de colores, y después, desde estilos de SmartArt, cambia mediante ya diseños predefinidos, cómo quedaría todo el diseño completo del organigrama. Acá en este caso sería este porque es 3D. Y después acá elegimos alguna combinación de colores. No necesariamente tiene que ser la misma combinación de colores que muestra ahí. Podemos cambiarlo. Y así como está, se puede guardar. ¿Alguna duda con el organigrama dentro de lo que es Word? Y justo. Bueno, chuchis. Después, acá vamos a ir a Excel, que es el más importante. Tenemos lo que es la parte de validación de celdas. Nosotros cuando ingresamos información en Excel, vos podés colocar lo que vos quieras dentro de las celdas. Podemos colocar números, podemos colocar un texto, podemos colocar una fecha. ¿Sí? Podemos incluso mezclar un texto con un número. Eso es porque las celdas no están validadas, o sea que directamente uno puede ingresar la información que quiera. Desde la ficha Datos, dentro del grupo de herramientas de datos, hay una opción que se llama Validación de datos. Esta validación que hagamos se va a estar ejecutando dentro de la celda o el conjunto de celdas que tengamos seleccionados. Si yo, por ejemplo, tengo que validar un grupo, entonces previamente selecciono esas celdas y luego voy a la opción de validación de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, por ejemplo, yo tendría que colocar marcas de autos, colores, sucursales, y acá, por ejemplo, una cantidad. Para los modelos de autos, voy a poner cualquiera, Ford, Fiat.
Voy a repetir algunos. Ahí estaría. En el caso de los colores, por ejemplo, yo quisiera colocar determinados valores. Entonces, voy a seleccionar todo completo. Me voy a ir a validación de datos. Y acá, en la primera pestaña que es configuración, está activado por defecto cualquier valor. El momento que desplegamos la lista, nosotros tenemos distintas opciones que van desde números específicos. Por ejemplo, si colocamos números enteros, me dice, bueno, ¿qué valores vas a colocar? En este caso, van a ser valores entre un valor y otro. Supongamos que yo en el caso de cantidad, no quiero que el usuario ingrese, por ejemplo, un número mayor a 100. Que vaya entre 1 y 100. O entre 10 y 100. Todo puedo delimitar la información que se va a estar cargando dentro de la celda. Y desde acá tenemos varias opciones. Por ejemplo, delimitar que sean números mayores que un dato en particular o menores que otro número. En el caso de los textos, por ejemplo, acá tenemos longitud de texto también, que esté entre un valor y otro. Por ejemplo, si estamos trabajando con números de documento, podemos especificar que sean sí o sí menores que 8 caracteres, ya que los números de documento tienen un límite de 8 valores. Entonces, si pongo más de 8, entonces ya es un número no válido. Y en la opción de personalizada, yo puedo indicarle qué palabras van a aparecer. Perdón, acá, en la lista. En el caso de la lista, ahí podemos indicarle, mediante una lista desplegable, qué opciones quiero. Voy a colocar acá los colores. Blanco, rojo y gris. Solamente esos 3 colores. Entonces acá, mediante una lista, le voy a decir que voy a extraer los datos de esta lista que se encuentra acá. Entonces cuando yo selecciono, hago un clic en este botoncito, ahí puedo indicar solamente estos datos. Puede ser rojo, puede ser gris, puede ser blanco. Si yo quiero colocar otro valor distinto, supongamos que quiero colocar el color negro, al momento de presionar Enter me aparece un cartel de error. Y me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos. ¿Qué quiere decir? Que esta celda tiene aplicada una regla. Este mensaje que aparece acá, nosotros lo podemos personalizar. Por ejemplo, a mí me dice que no se pueden cargar los datos. Y yo puedo decirle al usuario, no se puede cargar los datos porque solamente se permiten determinada información. Así que vamos a poner lo siguiente. Vamos a ir acá, validación de datos. Y en mensaje de error, que es el que aparecía recién, nos muestra el estilo, que va a ser el icono que va a aparecer acá. Después el título. Y por otro lado, el mensaje de error. Entonces tenemos el título, el mensaje de error y bueno, y el icono que está acá, que es el que se encuentra por defecto. Entonces, en el título yo puedo colocarle, por ejemplo, vamos a ponerle error. Y acá en mensaje de error le voy a indicar, solo se admiten los siguientes colores. Y le indico rojo, gris y blanco. Aceptar. Entonces, si yo de repente pongo otro valor distinto, ahí cambia, me aparece el título que yo escribí, que es error, y después solo se admiten los siguientes colores, rojo, gris y blanco. Entonces, el mensaje es un poco más, ¿cómo se llama? Más indicativo, más explicativo, de decir, bueno, me da la información correcta, que solamente esto es lo que se puede cargar acá.
Entonces sí o sí yo tengo que o desplegar la lista o escribir correctamente el color. Por ejemplo, acá yo lo escribí, como está correcto, me lo dejo. Vamos a seleccionar, vamos nuevamente acá, validación de datos. Voy a hacer una lista, pero acá voy a poner norte, sur, este y oeste. Entonces ahí separaditos por punto y coma, ahora sí me los toma. O sea, no necesito tener una lista cargada dentro de la planilla. Y en el caso de la cantidad, también voy a hacer una validación de datos, pero en este caso voy a trabajar con los números. Y voy a decirles que los números están entre, vamos a ponerle 3 y como máximo 25. Entonces si yo por ejemplo pongo 0 y aprieto Enter, no me deja. Si pongo 30 y aprieto Enter, tampoco me deja. Y ahí si pongo 10, ahí me dejó sin ningún problema. También acá, en este caso, si yo pongo 2, me dice que hay un error, pero no me especifica por qué hay un error, porque no puedo cargar ese número. Entonces es importante que si usamos validación de datos, aclaremos en el mensaje de error por qué aparece ese cartelito, o sea, qué es lo que estamos haciendo mal. En el caso de la lista es un poco más fácil detectar cuál es el problema, porque tengo una lista desplegable y solamente puedo elegir los datos que están ahí. Pero en el caso de los valores numéricos es más, lo correcto sería colocar un mensajito de error. Este que dice mensaje de entrada es en el momento que hacemos un clic en la celda aparece un mensajito. Por ejemplo, vamos a ponerle datos válidos, solo se aceptan valores entre 3 y 25, creo que era. Sí, 3 y 25. Entonces hago un clic y ahí me dice datos válidos, solo se aceptan valores entre 3 y 25. Eso también está bueno, pero es como que a mí visualmente me molesta el mensajito, el cartelito en la pantalla, pero eso ya es gusto de cada uno. Yo preferiría un mensaje de error directamente. Entonces acá si pongo el 2, solo se aceptan valores entre 3 y 25. Entonces, ahí voy a poner reintentar y le voy a poner 5. Y 15. ¿Alguna duda con la validación de datos? Bien, aquí. Ahora lo que me pide es armar este ejercicio dentro de Excel. Así que esto, un detalle. Si yo necesito eliminar la validación, por X motivo tengo que sacarlo, entonces lo que se hace es, se seleccionan las celdas que tienen esa validación y volvemos nuevamente al mismo panel de validación de datos y acá hay una opción para poder borrarlos. Y entonces ahí ya podemos cargar cualquier tipo de dato, sin ningún problema. Vamos a borrar todo. Esto lo voy a checar y vamos a cargar. Voy a armar la planilla de cero porque muchos alumnos se confunden cuando tienen que crear esta pequeña columnita que está acá. La mayoría muchas veces lo que hace es, me dibuja directamente una línea. Pero en este caso lo que hay que tener en cuenta es que acá yo voy a necesitar cargar información. Así que esto tiene que ser una celda. Y después acá voy a cargar otro tipo de datos, así que esto también tiene que ser otra celda. En este caso es una celda angosta
esta es una celda un poquito más ancha, y después acá arriba son las dos celdas que están combinadas. Así que vamos a hacerlo. Tenemos datos empleados, fecha de ingreso, antigüedad, bien, y acá tenemos horas extras, y horas extras me ocupa el espacio de 2 columnas. Así que acá voy a combinarlo. Y tenemos también devengado, que inicia acá. Todo esto es para el título datos de empleado. Tenemos horas extras, presentismo, premio. Esposa ocupa 2 columnas también. Así que vamos a seleccionar 2. Acá tenemos hijos, que también va a estar ocupando el espacio de 2 columnas. Y total devengado. Antes de continuar, vamos a acomodar esta fila para que se divida en 2 renglones. Este de esposa vamos a hacerlo más finito y horas extras más finito. Bien, y después tenemos también las deducciones, así que acá ponemos deducciones, obra social que ocupa 2 columnas, acá tenemos 2, combinamos, jubilación, lo mismo, sindicato, y por último total deducciones. Chiquitito para acá, esto lo voy a combinar, y acá al final de todo salario neto. Todos los bordes. Acá vamos a hacer que tenga un total de 10 hasta acá. Tuki. Y acá abajo tenemos los totales. Un total de vengado.
Pam, 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 pam. Listo. Bueno, lo voy a guardar por las dudas. Importante. Práctica número 2. Bueno, listo, ya tenemos el diseño armado. Ahora me dice, para el salario bruto, salario que gana el trabajador según el contrato. Número de días, cantidad de días que trabajó según registro. El salario neto es el total de vengado menos el total de deducciones. El total de vengado es la suma de las horas extras, más el presentismo, más el premio, más las asignaciones por esposa e hijo. Y el total de deducciones es la suma de los aportes, jubilación y obra social. Acá me dice que el salario bruto depende de la categoría. Entonces, yo para saber cuánto está ganando cada empleado, tengo que tener en cuenta la categoría a la que pertenece. Pero antes de eso, tengo que calcular la antigüedad. Los 3 primeros datos, DNI, apellido y nombre, eso inventamos cualquier información. Para poder averiguar la cantidad, yo acá necesito saber primero la fecha en que esta persona ingresó al trabajo. Entonces vamos a poner distintas fechas. Vamos a poner 5 de febrero del... Bien, por ejemplo, acá tengo cargadas estas fechas. Para calcular la antigüedad vamos a hacer uso de la función si fecha. Esta función me permite calcular la diferencia que hay entre una fecha y otra. Tiene la siguiente estructura. Vamos a ponerlo todo en mayúsculas así se ve bien. Cuando nosotros lo escribimos, no te aparece en la lista de funciones. Entonces sí o sí tenemos que escribirla nosotros. Al momento de abrir un paréntesis, lo que nos va a pedir es, vamos a tener, son 3 parámetros. Una fecha, que sería una fecha anterior o una fecha más antigua, punto y coma. Después, el siguiente parámetro es la otra fecha con el cual vamos a hacer la comparación de datos. Yo acá necesitaría una segunda fecha más actual, que podría ser la fecha del día de hoy. Para la fecha del día de hoy tenemos dos opciones. Yo puedo escribir la función hoy para que me capture la fecha actual, o tener ya la fecha escrita en alguna otra celda. Supongamos que en esta celda tengo escrita la fecha del día de hoy. Entonces, después seleccionaría esta celda. Pero siempre va a ser más sencillo utilizar la función hoy. El último parámetro es donde le indicamos cómo quiero esa diferencia de fechas. Si quiero que el resultado me lo muestre en días, tendría que colocar entre comillas la de días. Si quiero la diferencia en meses, colocamos la M para los meses. Y si quiero la diferencia en años, colocamos la Y. ¿Por qué? Porque las funciones de Excel están en inglés, sobre todo el formato de las fechas. Entonces acá sí o sí tenemos que poner año en inglés, que sería years. Cierro las comillas. Acá puede estar en mayúscula o en minúscula. Yo tranquilamente podría poner la Y minúscula y va a funcionar igual. Al momento de presionar Enter, hace un cálculo teniendo en cuenta la fecha, o sea, el año, con respecto al año actual, ¿sí? Porque fue lo que le definimos. Quiero que me devuelvas en años
la diferencia que hay entre estas dos fechas que acabo de colocar. Y Excel me dice que hay una diferencia de 4 años. Ahí lo desplegamos. Acá, por ejemplo, me dio 0 porque esta persona ingresó el 30 de abril del año pasado. Todavía no se cumple un año. Por lo tanto, me devuelve 0. Bien, ahora, para la categoría habíamos dicho que necesitábamos estos valores. En vez de escribir manualmente las categorías A, B y C, lo que vamos a hacer es una validación de celdas para que únicamente me permita cargar solo estas categorías. Así que voy a armar una tabla auxiliar llamada salario bruto. Y el importe correspondiente. Acá selecciono todas las celdas, me voy hasta datos, validación de datos, y acá voy a usar la opción de lista. En vez de escribir acá manualmente las letras A, B y C, voy a seleccionar esta celda que se encuentra acá. Y ponemos a aceptar. Entonces acá yo puedo seleccionar de la lista. Si de repente no quiero marcar uno por uno los datos, por ejemplo, podemos hacer autollenado. Una vez que tengo unos cargados, hago autollenado y automáticamente se van cargando. Ahora, una vez que ya tengo cargada la categoría, tengo que pasar al salario bruto, que dependiendo de la categoría que tenga, es lo que le va a estar correspondiendo. Así que vamos a usar función del sí, y va a ser una función del sí compleja, porque tengo más de 2 condiciones, tengo un total de 3. Así que voy a preguntar si la categoría es igual a la categoría A, entonces va a ser 12.500. Punto y coma. Si la categoría que está acá es igual a B, entonces 8.500. Caso contrario, 6.000. Y Enter. Acá ya le voy a dar el formato. Y lo guardo. ¿Por qué no pregunté si era categoría C? Pregunté por la A, pregunté por la B, pero no pregunté por la C. Porque al tener una validación de datos, no hay manera que el usuario ingrese cualquier otro valor. Si yo, por ejemplo, pongo la F, no me va a dejar continuar. Sí o sí es A, B o C. No hay manera de colocar otro dato. Entonces, de esa manera, acá, por ejemplo, puse como valor falso directamente. Si no es A y si no es B, por descarte, porque no se puede elegir otra cosa, va a ser C y tiene que colocar como valor 6.000. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Very good. Bien, ya tengo el salario bruto. En el caso de los días, acá por ejemplo no me indica cómo voy a estar cargando los días. No es como en el caso de la antigüedad, que yo puedo tener un margen de decir, bueno, ingresó en tal fecha, entonces la antigüedad es tanto. El número de días, esto lo vamos a tener que cargar manualmente. Más que nada por el siguiente motivo. Acá en presentismo me va a decir que depende de los días trabajados. Si asistió 20 días, tendrá un presentismo del 12% sobre el salario. Entonces acá lo que vamos a hacer es cargar valores entre 10 y 30 días. Entonces vamos a hacer una validación de datos. Vamos a ir a datos, número entero, vamos a ponerle entre 10 y 30. Para usar la validación de datos, porque en realidad no tenemos ninguna otra información.
y le voy a hacer un mensajito también. Solo se admiten valores entre 10 y 30. Entonces, si yo pongo 5, me aparezca el cartel. Son 15, 25... Después, las horas extras nos dice que va a ser 90 por hora extra trabajada. Entonces acá vamos a poner valor por hora extra. Lo voy a colocar acá. Valor por hora extra. Y vamos a poner 90. Cargamos horas extras. No tenemos un rango, así que voy a ponerle... Vamos a hacerle una validación de datos. Número entero. Y vamos a decirle que sea menor que 12 horas. Entonces yo, por ejemplo, no puedo hacer que un empleado trabaje 20 horas, porque tiene un límite de 12 nada más. Acá voy a corregirlo. A ver. Ah, no, está bien. Sí, me deja poner 0, está bien. Acá no necesito función del sí, porque es una multiplicación. Es este valor por el monto. Si acá está en 0, 0 por cualquier valor te va a dar 0. Entonces por eso no es necesaria la función del sí. Coloqué esta información en una celda. Esto más que nada porque si el día de mañana yo quiero aumentar el valor de la hora extra y coloqué el 90 dentro de la fórmula, supongamos que yo a todos agarré la celda y lo multipliqué por 90 directamente. Entonces después, el día de mañana, yo tendría que entrar en la fórmula y corregir el número que se encuentra acá. En cambio, al tenerlo en una tablita auxiliar, cuando yo quiera cambiar el valor, voy a ir directamente acá. Si el día de mañana cambio y pongo 120, automáticamente se va a reflejar ese cambio en la celda. Por eso también es importante ir armando tablitas auxiliares. En el caso de presentismo dice, depende de los días trabajados, si asistió 20 días o más, tendrá un presentismo del 12% sobre el salario. Entonces vamos a poner acá, presentismo. Un 12%. Entonces, según la cantidad de días. Acá sí tengo una condición. Entonces, sí o sí dependo de la función del sí. Si la cantidad de días es mayor o igual a 20, entonces al salario bruto le calculamos el 12%. Y acá bloqueamos la celda. Caso contrario, ¿qué pasa si no supera esos 20 días? No le voy a dar absolutamente nada. 0. Y le vamos dando formato.
premio, yo voy a tener que tener en cuenta la antigüedad. Así que vamos a ir acá, vamos a colocar premio por antigüedad. Tenemos entre 2 y 5, va a ser un 2%. Entre 5 y 8, un 5%. Más de 10, el 12%. Entonces acá voy a trabajar con lo que es los años de antigüedad. Tenemos entre 2 y 5. Vamos a preguntar si la antigüedad, y acá me iba a encontrar con lo siguiente. Si yo le pongo mayor a 2, estoy abarcando todos los valores, no solamente hasta el 5, sino también superiores. Por ejemplo, esta persona tiene 11 años de antigüedad. 11 es mayor a 2, sí, por lo tanto le va a corresponder un 2%. Si yo acá le coloco menor a 5, por ejemplo, 1 es menor a 5, entonces le va a estar dando el 2%, a pesar que acá dice entre 2 y 5. Lo mismo que esta persona, por ejemplo, no tiene años de antigüedad, está en 0, pero como 0 es menor a 5, también lo va a estar incluyendo. Entonces, lo que se puede hacer en estos casos es lo siguiente. En vez de empezar por los valores más pequeños, iniciaríamos por los valores más grandes. Entonces yo colocaría, si la antigüedad es mayor a 10, entonces del salario bruto le va a corresponder el 12%. Punto y coma. Si, voy a seguir con el siguiente, si la antigüedad es mayor a 8, entonces del salario bruto le multiplicamos el 8%. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. 11 es mayor a 10 y 11 también es mayor a 8. Pero ¿qué es lo que va a hacer Excel? Por más que 11 sea mayor a 8 y corresponda un 8%, me va a estar tomando el valor del 12%. ¿Por qué? Porque en este caso, como 11 es mayor a 10 y esta condición se está cumpliendo, entonces Excel se va a quedar en esta sección. Por más que 11 sea mayor a 8, no importa. 11 es mayor al primer número que está en la primera condición, que es 10. Entonces Excel va a estar haciendo este cálculo. Y después, si por ejemplo tenemos el número 9, 9 es mayor a 10, no. Entonces como esa condición no se cumple, ahí recién Excel va a saltar a la siguiente condición, al siguiente grupo de condiciones. Continuamos. Vamos a preguntar si la antigüedad, el siguiente, mayor a 5. Si es mayor a 5, 5%. Y por último, no puedo dejar el valor falso. Si yo acá dejo como valor falso salario bruto por el 2%, significa que si no es mayor a 10, si no es mayor a 8 y si no es mayor a 5, que haga el cálculo. O sea, que le calcule el 2%. Entonces, si es 1, entonces me lo va a calcular. Si es 0, también me va a hacer el cálculo. En cambio, si yo acá le digo, no, si este valor es mayor a 2, ahí recién calcula el salario bruto por el porcentaje. Caso contrario que no se cumpla ninguna de estas condiciones, que no me dé absolutamente nada. Entonces cuando llegue
a este punto va a decir 1. 1 es mayor a 10. No, 1 no es mayor a 10. Entonces Excel omite esta parte. 1 es mayor o igual a 8. No, entonces Excel omite esa parte. ¿Es mayor a 5? Tampoco. ¿Es mayor a 2? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Excel me va a devolver 0 directamente. Tengo 1, 2, 3, 4 condiciones planteadas, así que son 1, 2, 3, 4. Y ahí hacemos autollenado. Entonces, los que tienen 1 o 0 o 2, no le va a estar dando el 2%. Ahora bien, ¿qué pasa con esta persona que sí tiene 2 años de antigüedad? ¿Por qué no hizo el cálculo? Porque en la función nosotros estamos poniendo si es mayor a este número. Entonces está pensando de valores por encima del 2. Si yo quiero incluir también los que tienen 2 años de antigüedad, entonces tengo que colocar el signo igual. Si es mayor e igual a 2. Lo corrijo en el primero y hago autollenado nuevamente. Y ahí ya me toma en cuenta los que tienen 2 años de antigüedad. Vamos con el tema de las asignaciones. Por esposa y por hijos. Serían 1800 en caso que esté casado. Perdón, 1200. Hijos sería 600 por cada uno de ellos. Pero si tiene más de 7, cantidad de hijos sería 2000. Y acá cargaríamos, en el caso de esposa, pondríamos que sí o que no. Podríamos hacer también una lista. Vamos a ir a datos, validación de datos, y acá vamos a colocar sí, punto y coma, no. Y acá podemos seleccionar la información. Y ahí hay un par mezcladitos. Ahí estaría. Entonces acá vamos a preguntar si en esta celda está escrita la palabra sí, entonces serían 1200. Caso contrario, 0. Ahí sencillo, una función simple. Vamos guardando cada tanto. En el caso de los hijos, ahí tendrían que ser valores numéricos entre 0 y... Vamos a poner también un límite, vamos a hacer una validación. Vamos a datos, validación de datos. Podríamos ponerle entre 0 y 11. En este caso no tendría que haber un límite, pero es para usar la validación de datos. Y acá sí. Tengo que usar la función del sí, no es como en el caso de valor por hora, que hicimos una multiplicación directamente. Acá sí o sí tengo que preguntar si la cantidad de hijos es mayor, vamos a incluirle, mayor o igual a 7, le correspondería 2000.
Vamos a bloquear la celda. Y si la cantidad de hijos es mayor a 0, entonces sería 600. 600 por cada uno. Caso contrario, sería 0. Acá me parece que me estoy olvidando de algo. Cobrará un extra de 2000. O sea, acá lo planteé mal. Vamos a borrarlo. Ahí está. Entonces acá. Esto que está acá es un extra. Vamos a borrarlo así. Lo hago bien de 0. Entonces son 600 por hijo. Vamos a poner esto por 600. Y a esto le agrego el extra de los 2000. Ahora sí. Después, si esto es mayor a 0, serían 600 únicamente por la cantidad de hijos. Ahora sí. Caso contrario, 0. Ahora sí. Entonces tenemos, si es mayor o igual a 7, sería, primero por un lado, tenemos en cuenta los 600 pesos que son por hijo. Pero además a eso le hacemos una suma, es decir, bueno, de lo que tiene le damos 2000 pesos extras. Después, si es mayor a 0, o sea que si tiene al menos un hijo, entonces por ese hijo se le va a dar 600. Caso contrario, 0. Ahora sí estaría. No me cerraban los números. El total de vengado, acá sería la suma de horas extras, más el presentismo, más el premio, más las asignaciones. Después más abajo tenemos obra social y jubilación. Vamos a armar las tablas auxiliares. Obra social. Y acá la jubilación. Y sindicato 4,5. Acá vamos a usar validación de datos. Sacamos la información de una lista. Okay. Y después acá en jubilación hacemos lo mismo. Oso.
y en sindicato lo escribimos manualmente. En una lista ponemos que sí y que no. Bien, acá sería, dependiendo de la obra social, es un porcentaje que parte del salario bruto. Así que vamos a preguntar. Sí. Esta celda, como es un texto, ponemos el igual. En vez de escribir la palabra OSECAC o escribir FEMEBA, OTA, lo que voy a hacer es una comparación con esta otra celda que se encuentra acá. Entonces, si el contenido que está acá es igual a esta celda, entonces va a ser el porcentaje por el salario bruto, que está en G3. Punto y coma. Si esta celda es igual a esta otra que está acá, entonces será este porcentaje por la misma celda, G3. Caso contrario, si no es OSDE, OSECAC o FEMEBA, va a ser OTA. Cierro los paréntesis. 1, 2, 3 paréntesis. Tengo 4 condiciones, pero solamente abrí 3 sí. 1, 2 y 3. Y acá se hace el mismo proceso. Si esta celda, lo mismo, voy a preguntar si es igual a aquella que está acá. Entonces 12% por G3. Y esta celdita la bloqueamos. Dos, tres. Acá es una condición sencilla. Si acá está escrita la palabra sí, entonces sería el 4,5% del salario bruto. Caso contrario, nada. Total de deducciones, todo sería la suma de obra social, jubilación y el sindicato. Y ahora lo que es el salario neto va a ser teniendo en cuenta el salario bruto más el total de vengado, que es todo lo que la empresa nos va a estar dando a favor, menos las deducciones. Entonces vamos a hacer la formulita. Vamos a ponerle igual.
salario bruto más el total de vengado menos el total de deducciones. Si nos aparecía el símbolo numeral, significaba que la columna es demasiado pequeña. Y la estiramos un poquito. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Acá calculamos los totales. Autosuma, autosuma y autosuma. Ya después el tema del formato y color queda a cargo del alumno. ¿Alguna duda con este ejercicio? Very good. Muy bien. Vamos a poner acá los menos. A continuación, hasta acá, lo único nuevo que habíamos visto fue el tema de la validación de datos. Esto lo voy a cerrar. Vamos a ponerle un libro en blanco. A continuación tenemos las opciones de filtros. Lo que son los filtros nos van a permitir buscar dentro de una planilla un determinado dato. Esto es más o menos lo que hacíamos en las bases de datos con Access, donde mediante consultas buscamos una palabra específica y entonces, ¿qué es lo que hacía Access? En toda la tabla buscaba esa información y solamente te mostraba en pantalla lo que coincidía con ese resultado. Y acá en Access hay que hacer algo similar. Vamos para abajo, ¿dónde está el ejercicio? Acá estamos. Vamos a primero cargar la información.
Bien, acá. Una vez que tenemos cargada toda la información, los filtros lo que tenemos que hacer es, no hace falta seleccionar toda la tabla. Con hacer un clic en cualquiera de las columnas de la tabla principal, vamos a ir hasta las opciones de datos y dentro del grupo ordenar y filtrar tenemos el filtro, que es como un embudo. Cuando hacemos un clic, automáticamente aparece un pequeño botoncito que nos va a permitir desplegar una lista de opciones en cada uno de los títulos de nuestras columnas. Cuando los desplegamos, nos dan algunas opciones, ya sea ordenar alfabéticamente. Si estuviera con colores, podemos ordenarlo también por colores. Y acá, más abajo, tenemos una lista donde me aparecen, marcados con una casilla de verificación, los datos que están activados. En el momento que nosotros hacemos, por ejemplo, un clic en facturas, significa que ahí lo estamos desactivando. O sea que quiero que me aparezca solamente anulada y recibo. Si quiero solamente los recibos, destildo todo y me quedo solamente con recibo. Y al poner aceptar, automáticamente Excel me muestra solo esa información. Acá un detalle. En las filas, como podemos ver, de repente del 1 salta al 12, 13, 14, 15, 16. Porque lo que está haciendo Excel no es eliminar los datos, sino que está ocultando momentáneamente la información. Si yo quiero modificarlo y si bueno, quiero que me muestre también la factura, entonces activo factura. Y me aparecen los dos datos. Si solamente quiero la factura, entonces destildo el recibo y me quedo solamente con la factura. Vamos a hacer un clic acá en la opción de borrar para que me borre ese filtro, esa búsqueda que hice. Voy a ir a cliente. En el caso de cliente, si yo por ejemplo no quiero estar deseleccionando uno por uno, puedo hacer un clic en la primera opción que dice seleccionar todo. Al momento de hacerle un clic ahí, automáticamente todo se destilda. Entonces yo puedo tildar y decir, bueno, de todo esto me interesa solamente Microsoft y Stanley. Y aceptar. Entonces ahí me muestra solamente la información que corresponde. Y vamos a borrarlo. Una vez que se hace un filtro, una vez que elegimos un valor, yo puedo elegir varias opciones de distintas columnas. Yo, por ejemplo, podría, por un lado, marcar solamente los que son recibo, y después, en el caso de formas de pago, puedo decirle, bueno, a este filtro que ya está hecho, quiero que me busque los que son efectivos. Entonces destildo todo y me quedo solo con efectivo. Y después, si quiero hacer otro filtro más, lo puedo hacer. En el caso de clientes, si quiero los que son de Banco Mayo, entonces desactivo Banco Río y me quedo solo con Banco Mayo. Entonces acá ya tengo todo el filtro hecho. Vamos a borrarlo. Esto por un lado para los textos. ¿Qué ocurre con los números? Vamos a ir acá en el año. En el caso de los números también tenemos distintos valores. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero que me muestre los que son de 1990? Entonces acá directamente marco 1990. Pero ¿qué ocurre cuando yo quiero un rango de números? Por ejemplo, que sea entre el 90 y el 95. Entonces yo acá tendría que ir marcando uno por uno todos los valores que están entre ese rango de años que yo quiero. Pero en vez de hacer eso, tenemos una sección que es filtros, filtros de número. Voy a filtros de número y acá puedo elegir si quiero que sea exactamente que coincida con la búsqueda de un número en especial, que me traiga todos los números menos el que escribí, mayor que, mayor o igual, menor que o entre. Entonces acá en entre puedo colocar que vaya de 1990 hasta 1995. Y al poner aceptar, ahí me hace el filtro de datos.
Para los textos también tenemos una opción similar, porque yo desde acá, por ejemplo, los puedo filtrar también los textos. Pero tengo otras opciones. Es igual a, o en caso que yo quiera buscar un dato específico, no es igual, comienza por, termina con. La opción de es igual a está bueno cuando tenemos una lista importante, por ejemplo, de clientes. Acá las tablas son chiquitas, pero si vos de repente tenés 5.000 productos y vos querés filtrarlos por una marca específica, entonces de acá podés filtrarlo y decir, bueno, de esos 5.000 productos, búscame los que sean de tal cliente o de tal marca. También tenemos la posibilidad de comienza por y termina con, como cuando en Access buscamos los que comenzaban con vocal. Acá yo puedo indicarle los que comienzan por una determinada letra. Y acá contiene o no contiene. Si supongamos que son productos de insumos de computadoras, yo puedo indicarle los que contengan, por ejemplo, los discos que tienen, en vez de gigas, teras. Para que me haga una búsqueda inteligente. Entonces de esa manera funcionan los filtros. Podemos realizar búsquedas dentro de cada columna que me muestren los datos necesarios. ¿Alguna duda con filtros? Muy bien, very good. Un detalle que tienen los filtros es el siguiente. En el momento que nosotros hacemos una búsqueda, por ejemplo, acá me muestra los de factura. ¿Qué pasa si yo quiero estos datos para más adelante? En el momento que borramos para hacer un filtro nuevo, el filtro que yo usé antes ya no se puede volver a usar, porque lo borré y estoy haciendo una búsqueda nueva. Entonces, si yo de repente necesito guardar este filtro, o sea, esta información, lo único que tengo que hacer es seleccionar los datos, copiarlos, ir a otra hoja y pegar acá la información. Entonces, de esa manera voy a obtener en una hojita los datos obtenidos. Y acá puedo borrar y volver a hacer otro filtro distinto. Y con cada dato que voy filtrando, lo voy guardando en una hojita aparte. Acá tengo bonos, esto lo voy a copiar y acá lo puedo pegar. Y así con cada uno. Esto más que nada porque acá en el ejercicio cada uno de estos puntos son filtros distintos. Entonces cada uno de estos puntos voy a tener que resolverlo, copiar la información que me muestra en pantalla y colocarlo en una hojita de Excel. Vamos a ir acá, datos, borrar y vamos a empezar. Me dice, mostrar todos los comprobantes cuyas fechas se encuentran comprendidas entre el 1 de enero del 2004 y el 2 de enero del 2006. Entonces acá me dice todos los comprobantes, o sea, no me dice que tiene que ser los que son factura, los que son anulados o recibos, sino todos los comprobantes. Lo más importante es las fechas. Y acá me da día, mes y año. Por lo tanto, esta columna no la voy a estar utilizando, sino que voy a estar utilizando la columna del vencimiento, que es donde tengo todo completo. El día, el mes y el año. Así que me voy a ir acá y en filtros de fecha voy a buscar entre. Y ahí coloco 1 de enero del 2004 y el 2 de enero del 2006. Ups. Una vez que obtuve los datos, selecciono la información, la voy a copiar y en la hojita número 2 voy a colocar punto 1. Y acá se me fue la selección y lo pego.
Vamos a colocar acá. Punto 2. Y lo borramos. Después me dice, mostrar todos los clientes que tengan el valor total superior a 6.000. Entonces acá lo mismo, todos los clientes sin filtrar y que el valor total sea mayor a 6.000. Acá filtramos, mayor que 6.000. Aceptamos y ahí me trae toda la información. Vamos a copiar y acá lo pegamos. Vamos guardando, pues no lo voy a hacer de vuelta. Y lo borramos. Punto 3. Mostrar los clientes que abonaron en efectivo. Entonces, primero, clientes que abonaron en efectivo. Entonces, forma de pago, lo primero que vamos a hacer es que me traiga efectivo. Esto por un lado. Y me dice entre el 2005 y el 2007. Acá solamente me dice los años. O sea que en teoría tendríamos que utilizar la columna de año. El problema es que este rango de años no lo tenemos acá. Este rango de años lo tenemos en esta columna, que son valores mayores al 2000. Entonces, igualmente vamos a usar la... Voy a usar acá filtros de fecha, entre. Vamos a poner el 1 de enero del 2005 y vamos a incluir 31 de diciembre del 2007 para que sea todo el año completo. Y ahí ya tengo desde el 2005 y 2006. Vamos a copiar. Y acá lo vamos a pegar. Nuevamente, borramos. Cuatro, mostrar los comprobantes que fueron abonados con acciones. Entonces vamos acá, forma de pago acciones. Y su monto supere los 1000. Así que el valor total, bueno, en este caso son poquitos datos, pero igualmente voy a filtrarlo, mayor que 1000. Ahora tenemos acciones, mayor que 1000. Vamos a copiar. Y pegamos. Mostrar las facturas de Banco Río. Entonces primero vamos a mostrar Banco Río. Y acá me dice las facturas. Así que en comprobante va a ser facturas. Tendría que haber puesto facturas primero, pero no importa. Ahí estaríamos. Tenemos facturas de Banco Río y cuyas fechas están entre... Bueno, igual es... Me muestra un dato solo, pero... Vamos a poner el dato completo como si hubiera más datos. 1989 y 1993. Copiamos los datos. Y acá los vamos a pegar.
Bien, acá. Punto número 6. Ordenar la base de datos por cliente en forma ascendente. Voy a sacar el filtro haciendo un clic en el botón filtro y desde las opciones de ordenar voy a hacer un clic y se abre el siguiente panel donde me dice ordenar por. Yo acá puedo seleccionar y fíjate que de la lista me aparecen los títulos que se encuentran acá en la planilla de Excel. Entonces yo puedo decirle, bueno, quiero que me los ordene por, vamos a suponer que lo quiero ordenar por cliente. Y acá me dice de la A a la Z, ponemos aceptar y automáticamente agarra los clientes y los ordena. ¿Qué ocurre? Los clientes que están, por ejemplo, repetidos, yo puedo hacerle también un segundo orden. Supongamos que los quiero ordenar por cliente y por formas de pago. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de, vamos a ver, Banco Río, tengo cheque, bono, efectivo y bonos. No, efectivo. Cheque, bonos y efectivo. Entonces, en este caso, está ordenado por clientes, pero por ejemplo, bonos me aparece en este orden. Bonos, si yo quisiera ordenarlo por forma de pago, me va a aparecer bonos primero y después cheques. Después lo mismo acá en el caso de Stani. Por ejemplo, en el caso de Stani tengo efectivo primero y después cheque. En cambio, si yo lo ordeno de la A a la Z, me va a estar ordenando primero cheque y después efectivo. Así que vamos a hacer eso, vamos a ordenarlo. Acá tenemos el primer orden, este sería el orden más importante. Quiero que me lo ordene por cliente. Pero ahora le voy a agregar otro nivel de orden. Y le voy a decir que luego lo ordene por forma de pago. Y aceptar. Entonces ahí me hizo el cambio. Por ejemplo, acá tenía Banco Río y empezó con bonos. Cheque, efectivo. Después acá en Stani inició por cheque y después apareció efectivo. En comparación de cómo estaba antes, que estaba en este orden, cheque abajo. Ahora cheque quedó arriba. Entonces nosotros podemos elegir el orden en que esta información se va a estar presentando. Y se pueden seguir agregando cada vez más niveles. Por ejemplo, podríamos ordenarlo primero por comprobante. De la A a la Z, o sea que primero aparezca. Esto lo voy a eliminar. Entonces acá lo ordeno por comprobante. Entonces aparece primero anulada, después factura y después recibo. Luego de eso lo voy a ordenar por forma de pago. Y ahí también se van ordenando. No es obligatorio que siempre se elijan dos niveles, la mayoría de las veces cuando un nivel solo alcanza. Entonces acá me decía, ordenar la base de datos por cliente en forma ascendente. Así que vamos a ordenarlo por cliente, de la A a la Z. Y acá me aparece algo totalmente distinto, ya no me pide que use un filtro, sino que me pide utilizar una herramienta llamada subtotal. En este caso, esta tabla, así como está, yo la voy a copiar y la voy a pegar en otra hoja, en una hoja totalmente nueva. Vamos a copiarlo, agrego una hojita nueva y voy a pegar los datos acá. Y acá voy a ponerle subtotal. Entonces, una vez que hicimos, una vez que lo ordenamos y después lo trasladé en otra hoja nueva, vamos a ir acá, datos, y al final de todo tenemos la opción subtotal. Automáticamente selecciona toda la información de la tabla y me aparece una lista donde me dice por cada cambio en. Esta opción que se encuentra acá va a depender de la columna que nosotros hayamos ordenado. Por eso, lo que es ordenar la tabla va a ir siempre antes de la opción del subtotal.
nosotros lo que ordenamos fue el cliente. Entonces acá, en la lista desplegable, voy a elegir la opción de cliente. A continuación, me pide usar una función, que serían las funciones de estadística. Contar, promedio, máximo, mínimo. Ya tenemos suma. Luego me dice dónde voy a estar agregando este subtotal. O sea, ¿qué es lo que voy a estar calculando con esta función suma? Yo lo que voy a estar calculando es este valor total. Así que voy a desactivar el vencimiento, porque es una fecha, y voy a activar valor total. Voy a poner aceptar. Hizo un ligero cambio dentro de lo que es mi planilla. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Primero apareció esta información en el costado. Y después resaltó en negrita y me apareció un número acá al costado. ¿Qué es lo que está haciendo? Nosotros le dijimos, por cada cambio en cliente. Por ejemplo, acá decía, por cada cambio en cliente. ¿Qué quiere decir por cada cambio? Acá tenemos 13M, 13M, Banco Mayo. Acá hay un cambio. Entonces agrupa los que son iguales y de ese grupo me hace una autosuma. Una autosuma ¿de qué dato? Agregar el subtotal a la columna valor total. Entonces, una vez que encontré una diferencia, me va a estar sumando la columna del valor total. Después acá tenemos Banco Mayo, Banco Mayo, Banco Río. Acá hay un cambio. Agarra los dos datos que son iguales y me los suma. Banco Río, Banco Río, Banco Río. Microsoft, acá hay un cambio. Agarra todos los datos que son iguales y los suma. Y así con cada una de las partes. Y al final de todo, me hace un total general que es la suma de todos los totales. Va agarrando los totales individuales y de eso le va haciendo una suma. Esto es más o menos lo que hace la función sumar.sim, que busca en la tabla la información, la agrupa y me suma solamente los valores que corresponden a esa condición que planteamos. Ahora vamos a ver en este costado qué es lo que está haciendo. Tenemos unos numeritos y tenemos acá después unas líneas, unos guioncitos. Estos números nos permiten mostrar y ocultar los datos que se presentan acá. Si yo presiono el número 1, lo que va a estar haciendo es mostrarme únicamente el total general. Si presiono el número 2, solamente me va a estar mostrando los totales individuales junto con el total general. Y si presiono el número 3, me muestra toda la información en la planilla. Esto se utiliza en caso que tengamos mucha cantidad de datos. Nuevamente, si yo tengo 5000 datos, yo no voy a estar mirando a ver dónde me quedó la palabra total junto con los numeritos. Voy a ir directamente y digo, no, voy a presionar el 2 y quiero que me muestre en pantalla solamente los totales. Entonces me oculta el resto de la información que me molesta visualmente y me deja en pantalla solo lo que necesito. Por eso era importante que esta información de la tabla esté en una hoja aparte, porque si yo lo dejaba en la hoja 1, después esta información me iba a costar un poco más utilizarla en otro lado. Entonces, se copió en otro lado. ¿Alguna duda con los subtotales? Muy bien, very good. Voy a volver acá en subtotal y voy a quitar todo esto hecho. Voy a volver nuevamente a subtotal. Yo, por ejemplo, podría tener la suma de todo esto. Voy a dejarlo tal cual como está, porque acá cambio en cliente, que me haga una suma de la columna valor total. Y voy a ponerle aceptar. Y a esto voy a ir a subtotal y le voy a decir que por cada cambio en cliente me haga un recuento de datos, teniendo en cuenta clientes. Y acá tengo algunas opciones.
Por defecto está activada la opción reemplazar subtotales actuales, que quiere decir que ahora en vez de hacer una suma, me va a hacer un recuento de datos. Y los voy a mostrar acá en valor total. Como solamente tienen que contar, entonces que me aparezca acá también. Voy a desactivar la opción de reemplazar y le voy a poner aceptar. Entonces lo que hace es, me muestra, por un lado, fíjate cómo se va añadiendo, 1, 2, como yo le agregué otra búsqueda en el subtotal, me agregó un cuarto número. Si yo presiono el 3, acá me está incluyendo el recuento de cuántos clientes hay de 3M. Acá tengo cuántos clientes tengo de Banco Río. Y después, al final de todo, la cuenta en general, o sea, cuántos clientes tengo en total. Y después, bueno, también la suma. Entonces, tranquilamente se puede ir añadiendo la cantidad de subtotales que yo necesite. Vamos a ir a quitarlo. Vamos a dejar solamente lo que me pedía, que era una suma. Esto, como no tiene nada, no importa si está activado o desactivado. Y lo voy a dejar así como pedía el punto número 7. Ahora, punto número 8. Aplicar formato condicional para diferenciar los tipos de comprobantes. Me voy a ir a la hojita 1, que es donde tengo la tabla principal, y acá voy a seleccionar toda la fila, toda la columna, perdón, y me voy a ir a inicio, formato condicional. Como tengo textos, uso la opción texto que contiene. Acá no me especifica qué color tiene que tener cada uno de los comprobantes, así que voy a utilizar las opciones los colores que vienen por defecto. Rojo claro, amarillo y verde. Entonces en el caso de factura le voy a dejar relleno rojo claro. Así como está seleccionado, vuelvo nuevamente, texto que contiene, y acá voy a poner anulada. Y elijo otro color, amarillito. Vuelvo por última vez, y acá dejo recibo, rellenito verde. Y ahí ya tengo separado cada uno de los comprobantes por colorcito. Acá me dice generar una tabla dinámica donde se muestre para cada cliente los totales por cada tipo de comprobante. Ahora bien, por un lado teníamos los filtros que me ocultaban la información y me mostraban solo lo que yo quería. Después teníamos los subtotales que dentro de la misma tabla me mostraba ya sea un recuento o una suma de los valores seleccionados. Ahora tenemos algo llamado tablas dinámicas. Así que vamos a ir a insertar en este caso. Y acá tenemos tablas dinámicas. En mi versión me aparece la palabra recomendadas. Pero hacemos un clic. Voy a poner aceptar. Esto lo voy a destildar. Entonces acá tengo mi tabla dinámica. En la tabla dinámica, en el panel que se encuentra acá a la derecha, tenemos la lista de las columnas que tiene la tabla principal. Comprobante, año, cliente. A medida que vamos haciendo clic, me va trayendo toda la información. Fíjate cómo más o menos va filtrando los datos y me trae todo esto. Se le llaman dinámicas porque nosotros tranquilamente podemos ir mostrando y ocultando la información que necesitamos y también podemos cambiar la posición y las fórmulas, las funciones que se van utilizando en la tabla dinámica. Por ejemplo, supongamos que yo quiero saber cuántos clientes tengo. Entonces, agarro los clientes y, por ejemplo, puedo agarrar los comprobantes. En la parte inferior es donde indicamos la posición donde van a estar estos datos. Yo quiero que me muestre los clientes en la pantalla, pero quiero que me los cuente. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este cliente lo voy a dejar
Y así como está, mantengo presionado y sin soltar, lo voy a arrastrar en la sección de valores. Ahí lo suelto. ¿Y qué ocurre? Como se trata de texto, automáticamente Excel le hace la función correspondiente para contar la cantidad de veces que aparece cada cliente. Yo, si lo quiero sacar, mantengo presionado y lo arrastro hacia afuera. Fíjate, aparece como una crucecita. Y ahí se eliminó. Si yo agarro comprobante y lo llevo también acá, también me está haciendo un recuento. Toma en cuenta la cantidad de clientes. Supongamos que quiero el valor total, como habíamos hecho acá en la hojita subtotal. Hago un clic en valor total y automáticamente me busca los datos y me los va sumando, que es exactamente lo que hicimos acá. También me incluye el total general. ¿Qué más quiero? Si quería contarlos, agarro clientes, los arrastro y acá también me está trayendo la información. Si hay algo que no necesito, lo desmarco y automáticamente se va. Vamos a volver a traer valor total. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una sección de filtros. Entonces yo, por ejemplo, voy a agarrar lo que es el comprobante y lo voy a llevar acá en la sección de filtros. Entonces, acá me está mostrando todos los clientes de todos los comprobantes. Pero yo puedo hacer un clic en esta lista y puedo decirle, bueno, quiero que me muestre los clientes cuyo comprobante sea recibo. Lo marco, aceptar, y me trae únicamente los que pertenezcan a los comprobantes de recibo. Si quiero los de anulada, o si quiero los de factura. Voy a sacar los comprobantes. Esta es una opción de trabajar, pero eso, si no, también podía hacer lo siguiente. Puedo agarrar el comprobante y voy a llevarlo acá en la sección de columnas. Voy a ponerlo acá en columnas. Entonces acá me dice, bueno, los comprobantes que son anuladas me va a traer acá la información. Los que están en cero significa que no tienen este tipo de comprobante. Después tengo factura, después tengo recibo y después tengo total general. Fíjate, acá me dice columnas y acá me dice filas. Es como va a estar representada la información. En este caso uno abajo del otro y en este caso uno al lado del otro. Voy a sacarlo todo. Así como tenemos la opción de filtros, como tenemos la opción de columnas, filas y valores, nosotros también podemos agrupar esa información dentro de filas. Yo puedo decirle, bueno, quiero los comprobantes. Dentro de cada comprobante, quiero que me lo agrupe los clientes. Ahora activo clientes. Entonces, según el orden, acá como hice clic en comprobante, los comprobantes es lo que me va a estar mostrando primero. Lo siguiente que traje fueron los clientes. Entonces, a continuación, me va a colocar los clientes que correspondan según el comprobante que se encuentre en la parte superior. Es como cuando trabajábamos con las carpetas en Windows, que teníamos la carpeta principal y las subcarpetas. Acá es lo mismo. Yo tengo comprobante, que es lo principal, y dentro tengo los clientes. Lo mismo si yo, por ejemplo, quiero los años. Vamos a sacar el comprobante y voy a traer los años. Acá hay un detalle, los años, como son números, por defecto todo lo que es valor lo va a estar colocando en esta fila, o sea, en este cuadro que es el de suma de años. ¿Qué pasa? Yo el año no quiero que me lo sume, yo el año quiero que me lo tome como referencia, o sea, como un dato. Y lo arrastré en esta sección. Entonces me dice, cliente, tenemos estos años dentro. Una vez que se carga la información acá, no necesariamente tiene que estar así este orden. Esto se puede cambiar. Yo puedo agarrar los clientes y arrastrarlos a la parte inferior. Entonces de esa manera los puedo agrupar por año. Y eso, bueno, el año 1990 tenemos Banco Río, en el 91 y así con cada uno. O si no lo quiero acá adentro, puedo tenerlo
directamente en columnas. Lo que sí necesito es otro dato, por ejemplo, vamos a ponerle que me haga un recuento, o que me haga una suma mejor. Valor total, ahora sí. Entonces por año me va diciendo, bueno, en 1990 tenemos Banco Río, en 1991 Estani. La recaudación por año de cada uno de los clientes. Y acá voy a cargar los comprobantes en la sección superior. Y acá le puedo decir, bueno, quiero que me muestre todas las facturas. Todas las facturas de todos los clientes y que me los muestre por año. Entonces ahí tengo una linda planilla armada con un montón de información. Fíjate que si yo esto lo tuviera que hacer, yo con filtro solo no lo podría hacer. Porque con filtro tendría que tener primero los años, me los estaría mostrando, pero en un orden distinto. Por ejemplo, acá me dice factura. Entonces acá voy a decirle factura. Entonces acá me está mostrando toda la información. Pero, ¿qué pasa? Me está mostrando el vencimiento, las formas de pago, el IVA, sin IVA, el año. En cambio acá, yo puedo decirle qué información quiero de todo eso. Quiero que me muestres los clientes y los años. Nada más. El resto de la información que me aparece no la quiero. Solamente quiero algunos datos nada más. Entonces, ahí tenemos varias opciones para poder jugar. Acá. Nosotros podemos, por ejemplo, acá el valor total está en suma. Yo puedo agarrarlo, volver a arrastrarlo y del valor total puedo elegir otro cálculo distinto. Supongamos que yo quiero hacer un recuento, sin necesidad de tener que agarrar un texto y llevarlo acá, que eso también sirve. Yo quiero seguir usando el valor total. Entonces, tocando, tengo un problema ahí con la combinación de teclas, tocando acá esta flechita, acá, ahora sí, vamos a configuración de campo de valor. De la lista podemos elegir las distintas funciones. Por defecto, en el caso de los valores, como está el símbolo de autosuma, por defecto siempre va a estar haciendo una suma. Pero nosotros podemos cambiar estos cálculos y decir, bueno, quiero hacer un recuento, quiero que me haga un promedio, máximo, mínimo, una multiplicación. Entonces acá voy a elegir recuento. Voy a traer otra vez. Y acá quiero que me calcule, por ejemplo, el promedio. Entonces ahora me está calculando el promedio. El detalle que tienen las tablas dinámicas, siempre hay un detalle para todo, es el siguiente. Yo acá, por ejemplo, tengo todos estos datos que se encuentran acá. Acá tengo, por ejemplo, de 3M, me dice que tengo 2 clientes. Si yo voy a la tabla principal, voy a borrar esto, y hago una modificación, por ejemplo, ahora voy a agregar uno más y este es 3M. Y aprieto Enter. En el caso del subtotal no va a cambiar, porque yo copié los datos, entonces este nuevo dato no va a aparecer. Y en el caso de las tablas dinámicas, fíjate que me sigue contando 2, cuando en realidad tendría que ser 3, y Banco Mayo tendría que pasar a 1. En el caso de las tablas dinámicas, cuando haces una modificación en la tabla principal, vos después tenés que ir sí o sí hasta las opciones de, dentro de analizar la tabla dinámica, sí o sí vas a tener que presionar el botón de actualizar. Cada vez que hagas un cambio, después vas a tener que venir acá y actualizarlo. Y ahí recién me muestra los datos. 3 del cliente 3M y uno solito de Banco Mayo. Es el único detalle a tener en cuenta con las tablas dinámicas. Cualquier cambio que hagas, después sí o sí hay que actualizar esta tabla. Es el único detallito que tiene, nada más. Bien, bueno, me pedía los totales. Y acá me dice,
por cada cliente los totales y vamos a analizar tablas dinámicas, mostrar lista de campos y agrupados por comprobantes. Y acá le voy a cambiar el orden. Acá me quedó, por ejemplo, clientes primero y comprobantes después. Entonces yo voy a decir, no, quiero que clientes quede en otro orden, quiero que quede debajo de los comprobantes. Entonces ahí le cambié el orden. Ahí está cada cliente por cada tipo de comprobante. Y después el último punto me dice, con el informe obtenido, realizar una estadística de cada cliente. Que en el caso de la estadística podría hacer, como estaba acá, un recuento. O sea, puedo agarrar el texto, valor total o cualquier otro dato y ponerle en configuración recuento. O si quisiera, podría agregarle también el promedio. Y ahí ya está hecha la función. Entonces me dice que hay un total de 5 anuladas, un total de 5 en facturas y 5 en recibo. Y después calcula el promedio de las principales. Y con eso quedaría terminadita lo que es la práctica número 3. Acá dentro del Classroom, ahí tenemos clase 1 y están los ejercicios. En este caso ya están las planillas armadas, así que no tenés que escribir nada. Ahí tenemos ejercicio 1, filtro y formatos condicional. Entonces, primero en este caso, por ejemplo, nos pide calcular el total. Calculamos el total, luego los máximos, mínimos y el promedio de la columna salario. Hacemos una suma sencillita. Máximo, mínimo y acá el promedio. Y después me dice, realizar un filtro el cual me muestre los empleados de la localidad de Sevilla. Recuerda que es un solo clic en la tabla, con eso es suficiente, y desde datos activamos los filtros. Me pide los de Sevilla, así que me voy a la columna localidad y marco solamente las que sean de Sevilla. Una vez que se muestran los datos, tal y como hicimos en el ejercicio anterior, seleccionas la información, lo copiamos y lo pegamos en otra hoja. Y volvemos y lo eliminamos. Filtre los datos para mostrar los empleados cuyo salario sea mayor a 750. Salario, filtros de números, mayor que 750. Y lo mismo, se copia la información y acá se pega. No te olvides siempre, antes de hacer otra búsqueda, de borrar el filtro que esté hecho. Realizar un filtrado de datos donde aparezcan los empleados de la localidad de Barcelona. Entonces buscamos primero los de Barcelona, cuyo salario sea inferior a 1000. Bueno, en este caso son poquitos datos, así que los voy a desmarcar. Copiar. Pegar. Filtre los datos para mostrar los empleados cuyo salario sea entre 900 y 1500. Entre 900 y 1500.
Tuki. Filtre los empleados que sean de Sevilla o Huelva. Desmarco Barcelona y me quedo con estos dos nada más. Y por último, mediante formato condicional, así que punto 7 no, resaltar cada una de las localidades con distintos colores. Así que voy a marcar la columna de localidad y desde formato condicional los resalto. Que me traiga primero los de Sevilla, después los de Huelva y por último los de Barcelona. Y ahí ya me los remarca. Y así después con el resto de los ejercicios.